Vi al jefe entregarle un anillo a mi esposa durante la cena de empresa. El salón estaba iluminado con luces elegantes, los vasos tintineaban en brindis simulados y conversaciones llenas de elogios vacíos llenaban el aire. Pero nada de eso importó. Mis ojos estaban pegados a la escena que se desarrollaba ante mí. Él tomó su mano y sus dedos se deslizaron suavemente sobre la piel que, hasta donde yo sabía, era mía. La caja negra se abrió entre los dos, revelando un anillo que no debería estar allí. Mi pecho ardía. Mi sangre hirvió en un segundo. El aire pareció escapar de mis pulmones mientras mi cerebro intentaba entender lo que eso significaba. ¿Qué estaba viendo? Mi mente se negó a procesar, pero mis ojos no parpadearon. Cada detalle de esa escena quedó grabado en mi mente. Su sonrisa. La forma en que ella lo miraba, como si fueran los únicos en la habitación. La forma en que sus labios se movían, murmurando algo que no podía oír. La forma en que tomó su mano, deslizando el anillo en su dedo con una intimidad que me desgarró por dentro. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentir el pulso en mi garganta. El sentimiento de traición explotó dentro de mí, un golpe directo a mi confianza, mi dignidad, mi cordura. Me levanté de la mesa. No me importaban las miradas que me dirigían. La música ambiental parecía haber desaparecido. Las conversaciones se habían convertido en un murmullo distante. Allí solo estábamos ellos dos y yo. Caminé con paso firme y cada paso resonaba como un martillo golpeando hierro candente. Cuando me acerqué, ambos me miraron al mismo tiempo. Había sorpresa en su expresión. Culpable. Pero no de quienes se arrepienten. Quien fue sorprendido en el acto. Él, en cambio, mantuvo esa postura superior, como si nada de eso fuera un problema. Como si supiera que podía hacer eso y salirse con la suya. Confié en ti, hablé en voz baja, pero mi voz tenía un peso aplastante. Su rostro palideció. Ese era el rostro de la mujer que, todas las noches, dormía a mi lado. Quien tomó mi mano en tiempos difíciles. Quien me dijo que me amaba. Y ahora, ante mí, tenía otro anillo en el dedo. Un anillo que no me puse. Abrió la boca, pero antes de decir algo, mi voz sonó aún más fuerte. Ahora toda tu familia descubrirá quién eres realmente. El salón pareció congelarse. Algunos pares de ojos se volvieron hacia nosotros. Pero no me importó. Quería ver el pánico en sus ojos. Quería ver al jefe probar su propia arrogancia. Quería que ella entendiera que no había vuelta atrás. Intentó agarrarme del brazo y sus frágiles dedos se aferraron a mí como si de alguna manera pudiera detenerme. Pero eso solo me disgustó aún más. ¿Cómo tuvo el coraje? ¿Cómo lograste sentarte a la mesa conmigo todas las noches mientras te entregabas a él? ¿Cómo pudo dormir a mi lado mientras permitía que otro hombre la tocara? ¿Cómo mentiste tan descaradamente, repetidamente, mirándome a los ojos? El jefe, en cambio, se arregló la corbata y respiró hondo, como si estuviera a punto de decir algo ensayado. Como si tuviera la audacia de intentar justificar lo injustificable. Ese hombre, a quien respetaba, a quien admiraba, que siempre demostró integridad y profesionalismo, ahora se paró ante mí como un sinvergüenza, un traidor que aprovechó el poder que tenía para infiltrarse en mi hogar, mi matrimonio, mi mundo. Estás reaccionando exageradamente, dijo, su voz transmitía una calma que me hizo querer romper algo. Mi esposa dejó escapar un suspiro tembloroso. Pero no había lágrimas en sus ojos. No hubo verdadero arrepentimiento. Había miedo, sí. Pero tiene miedo de quedar expuesto. La traición es un cuchillo que corta profundamente. No es solo el dolor de perder a alguien. Es humillación. Es la ruptura de todo lo que fue construido. Es saber que alguien que juró amarte eligió conscientemente engañarte. Que mintió mientras te abrazaba. Quien te sonrió mientras te apuñalaba por la espalda. Y ahora, todo lo que quería era que la verdad saliera a la luz. Que todos lo sepan. Su familia. Los amigos. Toda la empresa. La esposa del jefe. ¿Pensó que podía hacer esto y salirse con la suya? ¿Pensaste que simplemente lo aceptaría?
La mente de un hombre traicionado funciona de manera diferente. Al principio hay dolor. El shock. La desesperación. Pero luego viene la furia. La necesidad de venganza. El deseo de hacer justicia. Para exponer. Para mostrarle al mundo quiénes son los verdaderos traidores. Y si algo aprendí en ese momento fue que esta traición no quedaría impune. La pregunta restante era, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar para asegurarme de que pagaran? Bienvenido al canal donde la traición nunca será idealizada, sino más bien expuesta en su forma más cruel y destructiva. Aquí las historias son ficticias, pero las lecciones son reales. La infidelidad destruye vidas, erosiona la confianza y deja marcas que nunca se borran. Cada narrativa es un recordatorio de que cada acción tiene consecuencias. Ahora prepárate para sumergirte en una historia intensa, llena de giros y verdades dolorosas. Respira hondo, porque lo que viene a continuación te sorprenderá. La noche caía suavemente sobre la ciudad, envolviendo todo en una aura dorada reflejada por las luces que empezaban a encenderse en los edificios y las concurridas calles que parecían no descansar nunca. El restaurante elegido para el evento de la empresa fue uno de los más sofisticados de la región, con candelabros colgando del alto techo, paredes de vidrio que reflejaban el brillo de las copas y música ambiental que mezclaba conversaciones ahogadas y risas educadas. Entre los invitados, sentados en la mesa central, se encontraban Daniel y Isabel, una pareja que, a primera vista, parecía tenerlo todo. Sonrisas bien ensayadas, miradas que intercambiaban complicidad con los demás, manos que de vez en cuando se tocaban como si nada en el mundo pudiera romper esa armonía. Pero la verdad era más compleja, más densa, llena de capas invisibles a simple vista. Daniel siempre había sido un hombre metódico. Desde pequeño había aprendido que el esfuerzo y la disciplina eran el único camino seguro hacia la estabilidad. Criado por padres estrictos, creció sabiendo que el fracaso no era una opción, que los sentimientos eran secundarios a las responsabilidades. Llevaba consigo una postura firme, una mirada observadora que captaba detalles que otros ignoraban y un comportamiento comedido, sin excesos de emoción, sin arrebatos de ira ni euforia. En el trabajo era respetado. Un hombre confiable y leal, alguien que no se ganara enemigos ni creara fricciones innecesarias. En casa intentaba mantener el mismo equilibrio, aunque muchas veces sentía que su vida se limitaba a seguir un manual invisible de lo que debía ser un buen marido. Creía que amaba a Isabelle. La seguridad que sentía al tenerla a su lado era prueba de ello, ¿no? Al fin y al cabo, eso era el amor, estabilidad, complicidad, confianza mutua. Al menos eso es lo que siempre creyó. Isabelle, en cambio, siempre había tenido un alma inquieta. A diferencia de Daniel, su infancia no estuvo guiada por reglas estrictas, sino por una libertad que, por momentos, se confundía con la negligencia. Criada en medio de constantes cambios, aprendió desde temprano a adaptarse a las situaciones, a convertirse en lo que los demás esperaban de ella. Al inicio de su matrimonio, quedó encantada con la seguridad que le brindaba Daniel. Era predecible, constante, un refugio seguro en medio del caos que siempre había sido su vida. Pero a medida que pasaron los años, esta previsibilidad empezó a asfixiarla. Cada día era igual al anterior, cada gesto, cada conversación, cada mirada. ¿Amabas a Daniel? Sí, se dijo a sí misma que sí. Era un hombre bueno y dedicado, alguien que siempre la ponía a ella en primer lugar. Pero dentro de ella, algo gritó. Algo que intentó silenciar, pero que, en los últimos meses, se había vuelto cada vez más difícil de ignorar. La noche transcurrió entre conversaciones sobre proyectos futuros, elogios por el desempeño del equipo y brindis por el crecimiento de la empresa. Daniel, como siempre, fue discreto, atento a su entorno, absorbiendo los detalles. Isabelle, por su parte, irradiaba carisma. Sabía exactamente cómo comportarse, cómo hacer que todos los que la rodeaban se sintieran cómodos, cómo desviar las preguntas personales con gracia y dirigir la conversación hacia donde ella quería. El jefe, sentado a su lado, parecía encantado. Leonardo era un hombre poderoso, de esos que dominan cualquier ambiente sin necesidad de alzar la voz. Con una trayectoria impecable en la empresa y un carisma natural, sabía conquistar a la gente sin esfuerzo. Isabelle notó las miradas que él le lanzaba, la forma en que su atención se demoraba en ella más de lo debido. Pequeños gestos, toques sutiles,
frases cargadas de significado que solo ellos dos parecían entender. Daniel lo notó. Por supuesto que lo noté. No fue ingenuo. El instinto de observación que siempre lo había acompañado captó cada detalle. La forma en que Isabelle se reía un poco más fuerte cuando Leonard decía algo, como inclinaba ligeramente su cuerpo hacia él, como sus ojos brillaban de una manera diferente. Pero Daniel no era un hombre impulsivo. No hizo escándalos, no se permitió sentir celos irracionales. Isabelle siempre había sido sociable, siempre había llamado la atención y él nunca se preocupaba por eso. Pero esa noche algo se sintió diferente. Una intuición incómoda, un malestar silencioso creciendo en su interior, como una pieza fuera de lugar, un error en el perfecto orden de las cosas. Siguió la cena, se repitieron los brindis y los sofisticados platos se sirvieron a la perfección. Pero para Daniel, cada minuto que pasaba parecía transcurrir más lentamente. Trató de alejar los pensamientos incómodos, de convencerse de que era una noche cualquiera, que todo era solo una impresión equivocada. Pero cuando Leonard se levantó y llamó a Isabelle para que lo acompañara a uno de los espacios privados del restaurante, su pecho se apretó en una ola de advertencia. Ella vaciló un momento y miró a Daniel, como si esperara algo. Pero él no dijo nada. Él solo la vio levantarse, ajustarse el vestido y seguir a Leonard. Los dos desaparecieron entre las cortinas de terciopelo que separaban el espacio privado del resto de la habitación. Los siguientes minutos fueron largos. Daniel miró a su alrededor pero no vio nada. Los sonidos se volvieron apagados, las voces distantes. Todo lo que llenó su mente fue el silencio del lugar donde estaban Isabelle y Leonard. Pensó en levantarse, en ir tras él, pero se detuvo. No sería irracional. No sería el hombre celoso que sospecha sin pruebas. Sostuvo la copa de vino entre sus dedos, sintiendo la superficie helada contra su cálida piel. Cuando finalmente los vio regresar, algo dentro de él se rompió. No fue la forma en que Leonard sonrió. No fue la ligereza en el paso de Isabelle. Fue el detalle. El pequeño pero fatal detalle. La alianza. Brillaba en su dedo como nunca antes. No era el reflejo de la luz, no era una joya que ya estuviera allí. Era algo nuevo. Algo que no debería estar ahí. Y en ese instante, Daniel supo que algo andaba terriblemente mal. El reloj de la habitación marcaba poco más de las 10 de la noche cuando Isabelle y Leonard regresaron a la mesa, como si nada hubiera pasado. Daniel permaneció quieto, sosteniendo el vaso entre sus dedos, sintiendo la suave textura del vaso contra su piel, tratando de ignorar la tormenta que se avecinaba en su interior. El anillo que ahora brillaba en el dedo de Isabelle no debería haber estado allí. Sabía que algo andaba mal. Pero, ¿qué había pasado realmente en esa breve ausencia? Observó los detalles, los gestos comedidos, la forma en que ella bajó levemente la mirada cuando se encontró con la suya. La forma en que Leonard mantuvo la misma sonrisa confiada, como si tuviera el control de todo, como si nada pudiera sacudirlo. Isabelle puso su mano en su regazo, tal vez sin darse cuenta de que este gesto delataba las joyas recién adquiridas, como si intentara ocultarlas. Pero ya era demasiado tarde. Daniel ya lo había visto. Y no lo olvidaría. La cena continuó como si nada hubiera cambiado. Conversaciones sobre proyectos, risas fuera de lugar, brindis que sonaron vacíos. Daniel sintió su presencia a su lado, pero ya no podía verla como antes. Una sombra flotaba entre ellos. El frío toque del silencio pesó más que cualquier palabra pronunciada. Su mente trabajó rápidamente, buscando significado a lo que había visto. Podía preguntar en ese mismo momento, podía exigir una explicación, pero algo lo detenía. No era el momento. No delante de tanta gente. Necesitaba entender primero. Necesitaba estar seguro. Los invitados comenzaban a dispersarse. Algunos se dirigían al bar del restaurante, otros ya llamaban a los conductores para que se marcharan. Isabelle se levantó con naturalidad, se arregló el vestido, como siempre hacía, y sonrió a Daniel, como si la noche hubiera sido perfecta. Ella le preguntó si quería quedarse un poco más o preferiría irse a casa. Él asintió lentamente. Quería volver a casa, sí. Quería estar en un lugar donde pudiera pensar,
donde pudiera confrontarla, donde finalmente pudiera preguntarle lo que necesitaba. El camino de regreso fue silencioso. El coche se deslizaba por las calles iluminadas, reflejando luces distorsionadas en el parabrisas. Isabelle mantuvo sus ojos en la ventana, sus dedos deslizándose sutilmente sobre el anillo, como si sintiera el peso del objeto sobre su piel. Daniel, en cambio, no apartaba la vista de la carretera, tenía las manos firmes en el volante, sus pensamientos estaban desordenados. El silencio entre ellos no era inusual, pero esta vez estaba cargado. Podía sentir la tensión en el aire, lo no dicho flotando entre los dos. ¿Preguntar ahora? ¿Esperar hasta llegar a casa? Él no lo sabía. Había un nudo en mi garganta, algo que no podía tragar. Cuando entraron a la casa, Isabelle se quitó los zapatos y se dirigió directamente a su habitación, como todas las noches. Daniel siguió sus pasos lentamente, observando cada movimiento. La cremallera de su vestido deslizándose por su espalda, el perfume mezclado con el olor de la habitación, la forma en que se recogió el cabello antes de sentarse en el tocador. Se apoyó contra la puerta, se cruzó de brazos y respiró hondo. Preguntó sobre la alianza. Sencillo, directo. Ninguna emoción aparente. Pero ella dudó. Y ese pequeño espacio entre la pregunta y la respuesta fue suficiente para que Daniel supiera que algo andaba mal. Isabelle levantó la vista, su expresión oscilaba entre la sorpresa y la precaución. Dijo que era un regalo. Un sencillo regalo de Leonard. Algo simbólico, sin importancia. Pero su voz no sonaba firme. Había algo en la forma en que sus manos se deslizaban sobre el objeto, un nerviosismo que intentaba ocultar. Daniel no respondió. Él simplemente la miró fijamente, esperando más. Esperando que ella dijera algo que le hiciera creer. Pero ya no había lugar para la fe. Se dio cuenta de que ya no se trataba de una suposición, de un malestar pasajero. Me enfrentaba a algo real. Algo que había ido sucediendo ante sus ojos, disfrazado de rutina, de confianza ciega. Esa noche Daniel no durmió. Isabelle se quedó dormida, o al menos fingió hacerlo. Se quedó despierto, mirando al techo, sintiendo el vacío creciendo en su interior. Repasó cada momento de los últimos meses, los pequeños cambios, las miradas desviadas, las noches en las que ella tardó un poco en regresar. Ahora todo tenía sentido. Ahora todo encaja como las piezas de un cruel rompecabezas. Sabía que necesitaba saber más. Necesitaba pruebas. Necesitaba verlo con sus propios ojos. A la mañana siguiente su decisión ya estaba tomada. No se enfrentaría a Isabelle todavía. Él esperaría. Yo observaría. La seguiría cada paso hasta estar absolutamente seguro de lo que ya sospechaba. Los días que siguieron fueron un juego silencioso. Mantuvo su fachada, su sonrisa discreta, sus gestos habituales. Pero dentro de él, algo se rompía a cada momento. Y entonces lo vio. Una noche siguió a Isabelle, alegando que tenía trabajo extra, pero en realidad la seguía desde lejos. Su corazón latía salvajemente en su pecho cuando la vio entrar a un hotel. Pequeño, discreto, de esos que no llaman la atención. Esperó. Minutos que parecieron horas. Y entonces apareció Leonard. El mundo que rodeaba a Daniel se derrumbó. Al principio no se sintió enojado. Solo un inmenso vacío, una amarga comprensión. Ya no necesitaba respuestas. La verdad estaba ante él. Indiscutible. Ahora lo sabía. Y eso cambió todo. Aquella noche la lluvia caía finamente, empapando el asfalto y reflejando las luces de las farolas y los faros de los coches que pasaban a toda velocidad. Daniel estaba allí, parado frente al hotel, mirando hacia la entrada como si el tiempo se hubiera detenido. El impacto de la traición aún latía dentro de él, pero era la necesidad de venganza, la necesidad de justicia, lo que ahora ardía con más fuerza. Él no daría marcha atrás. Esta vez no. Su corazón latía con fuerza en su pecho, sus manos apretadas en puños y su mente estaba llena de un solo pensamiento: terminar con esta farsa de una vez por todas. Esperó. No tuviste que esperar mucho.
Minutos más tarde, la puerta del hotel se abrió y salió Isabelle. Su cabello aún estaba un poco despeinado, sus labios marcados por un lápiz labial que empezaba a perder color, y esa mirada perdida, como si llevara un secreto que la estuviera devorando por dentro. Detrás de ella apareció Leonard, ajustándose la corbata, con esa expresión confiada de quien se cree por encima de todo y de todos. Daniel salió de las sombras. Su presencia hizo que ambos se detuvieran al mismo tiempo. La mirada de Isabelle se encontró con la suya y, por un momento, todo entre ellos se hizo añicos en el aire. No hubo más excusas, no más disfraces. Solo el silencio penetrante de aquellos sorprendidos en el acto. Abrió la boca, pero no salió nada. Leonard, por su parte, mantuvo su postura altiva, con una leve sonrisa en los labios, como si no fuera gran cosa, como si pudiera controlar la situación. Daniel dio un paso adelante, lentamente, dejando que el peso de su presencia cayera sobre ellos antes de finalmente hablar. Confié en ti. La voz era firme, sin temblores, pero llena de algo que Isabelle nunca había oído antes. No fue solo dolor. Era algo más profundo, algo que le revolvía el estómago. Intentó decir algo, cualquier cosa que pudiera aliviar lo que estaba pasando, pero Daniel levantó la mano, silenciándola antes de que ella siquiera comenzara. Ahora toda tu familia descubrirá quién eres realmente. Sus ojos se abrieron como platos. El impacto de esas palabras la golpeó como una ola helada. No era solo el miedo a quedar expuesto, no era solo la vergüenza de ser descubierto. Fue algo más. Algo que él sabía. Algo que podría destruir no solo su reputación, sino todo lo que creía poder conservar. Daniel sonrió, pero no fue una sonrisa de satisfacción. Era una sonrisa fría, la sonrisa de alguien que había descubierto más de lo necesario. Isabelle sintió que su corazón se aceleraba, sus manos comenzaban a sudar, y fue en ese momento que se dio cuenta de que él lo sabía. No solo sobre la traición. Sabía lo que había detrás de esto. Leonard permaneció quieto, pero una leve señal de malestar cruzó por su rostro. Por primera vez esa noche, sintió que el control se le escapaba de las manos. Daniel dio un paso adelante, acercándose a él, bajando la voz hasta un tono casi amenazador. ¿De verdad crees que nadie lo sabría? ¿Crees que no investigaría? ¿Que no encontraría la evidencia? El silencio entre los tres se volvió insoportable. Isabelle parpadeó varias veces, tratando de organizar sus pensamientos, pero su mente estaba sumida en el caos. Leonard frunció el ceño y su expresión se volvió tensa. Daniel sacó su teléfono celular del bolsillo y giró la pantalla hacia ellos. Allí, una serie de correos electrónicos, transferencias bancarias, intercambios de mensajes comprometedores entre Leonard e Isabelle. Pero no eran solo mensajes de amantes. Eran mensajes sobre algo más grande, algo que hizo que Isabelle sintiera que el suelo desaparecía bajo sus pies. Ella no podía respirar. Su mente viajó a las últimas semanas, a los momentos en que Leonard le aseguró que todo estaba bajo control, que nadie lo sabría jamás. Pero ahora, allí, frente a Daniel, todo se estaba desmoronando. No solo te acostabas con él, Isabelle. Lo estabas ayudando a defraudar a la empresa. Estabas malversando dinero, encubriendo sus movimientos, firmando documentos que no solo lo comprometen a él, sino a ti también. Ella abrió la boca para negarlo, pero Daniel deslizó el dedo por la pantalla, mostrando imágenes, capturas de documentos, pruebas indiscutibles. Correos electrónicos que mostraban que ella utilizó su puesto dentro de la empresa para aprobar transacciones sospechosas. Todo diseñado por Leonard, por supuesto, pero ahora ella estaba tan hundida como él. Leonard dio un paso adelante, tratando de mantener la compostura, pero su tono ya no era de superioridad. No tienes idea de lo que estás haciendo, Daniel. Esto no es un juego. Daniel se rió, una risa corta y amarga. Oh, sé exactamente lo que estoy haciendo. Y ahora lo que voy a hacer es exponerlo todo. Toda la empresa lo sabrá. La esposa de tu querido jefe lo sabrá. Los accionistas lo sabrán. Esto de aquí es solo el comienzo. Isabelle sintió que sus piernas se debilitaban. Intentó acercarse, tocar el brazo de Daniel, pero él retrocedió, su mirada llena de un desprecio que nunca antes había visto.
Destruiste todo, Isabelle. Todo. ¿Y por qué? ¿Para qué? Un hombre que solo te utilizó a ti. ¿Dinero que nunca valdrá lo que perdiste hoy? Ella quería gritar. Quería negarlo. Quería decir que no era verdad, que ella no había hecho nada malo. Pero no hubo más discusiones. No hubo más justificaciones. Todo lo que quedaba era el sonido de la lluvia que caía, mezclado con el peso aplastante del silencio. Daniel se dio la vuelta. No necesitaba oír nada más. Ya estaban condenados. Ahora era solo cuestión de tiempo. El ruido de los coches que pasaban rápidamente por la avenida resonaba en el silencio asfixiante que reinaba entre los tres. Daniel permaneció quieto durante unos segundos, contemplando la escena que tenía ante él. El brillo de las luces se reflejaba en la piel húmeda de Isabelle, sus ojos fijos en él, desesperadas por encontrar alguna grieta en esa barrera infranqueable que ahora los separaba. Leonard, por su parte, se cruzó de brazos, con el rostro rígido, pero sus ojos inquietos revelaron que por primera vez sentía el sabor del miedo. Daniel se giró lentamente, listo para irse, listo para desconectarse por completo de esto, pero Isabelle se adelantó, sujetándolo del brazo con fuerza. Ella lo llamó por su nombre, con la voz quebrada, casi irreconocible. Se detuvo, pero no se dio vuelta. Sintió sus dedos apretarse sobre su manga, como si quisiera retenerlo en el tiempo, evitar que se fuera, que desapareciera. Pero ya no había lugar para ese toque. Él se liberó con un movimiento repentino, obligándola a soltarse. No puedes simplemente marcharte. Daniel dejó escapar una risa breve y sin humor y finalmente se volvió hacia ella. ¿No puedo? ¿Y qué esperas exactamente que haga, Isabelle? ¿Que me quede aquí y te escuche intentar justificar todo esto? ¿Que te perdono? ¿Para mí fingir que no he visto lo suficiente? Abrió la boca pero vaciló, incapaz de encontrar las palabras. Sacudió la cabeza, su paciencia se estaba agotando. Dímelo, Isabel. ¿Fue el dinero? ¿Fue la adrenalina de engañar a todos? ¿Fue él? Leonard dio un paso adelante, pero Daniel señaló con el dedo en su dirección sin siquiera apartar la mirada de Isabelle. Si das un paso más, te romperé la cara. Leonard se quedó helado, pero mantuvo la postura de alguien que todavía intenta controlar la situación. Isabelle, por otro lado, ya no pudo ocultar la desesperación en sus ojos. No fue así en absoluto, Daniel. Necesitas entender. ¿Para entender? ¿Qué quieres que entienda? Traicionaste nuestro matrimonio, nuestra vida, lo que construimos juntos, y encima te metiste en una mierda tan grande que ahora no hay manera de salir sin ahogarte. Se llevó las manos a la cara y presionó los dedos contra la frente, como si intentara encontrar una manera de revertirlo. Pero ya no había vuelta atrás. No quería que fuera así. ¿Y cómo querías que fuera, Isabelle? ¿Que nunca lo descubriría? ¿Que algún día simplemente me dejaría sin explicación? Levantó la vista con los ojos llorosos, pero había algo allí, algo más allá de la culpa, algo que Daniel no podía definir. Nunca pensé en dejarte. Daniel volvió a reír, pero esta vez su voz estaba llena de amargura. Pero no lo pensaste dos veces antes de destruirlo todo, ¿verdad? Su silencio fue más revelador que cualquier respuesta. Leonard ajustó su postura, tratando de recuperar el control de su expresión. No hay necesidad de dramatizar todo esto, Daniel. Podemos resolver esto con madurez. El estómago de Daniel se revolvió cuando escuchó esas palabras. Avanzó tan rápido que Leonard dio un paso atrás, pero Daniel ya no se movió, solo lo miró fijamente, tan cerca que podía ver el sudor acumulándose en su frente. Hablas como si tuvieras derecho a decidir cualquier cosa aquí. Como si fuera solo un problema que hay que gestionar. Como si fuera solo un obstáculo que hay que quitar del camino. Leonard entrecerró los ojos pero se mantuvo firme. ¿Y no es eso exactamente lo que quieres? ¿Salir de esta situación y seguir con tu vida? Daniel sintió que la ira le subía a la garganta. Tragó con dificultad y cerró los puños, sintiendo el peso del momento. Oh, seguiré con mi vida, no te preocupes. Pero ustedes dos no saldrán tan fáciles.
Se dio la vuelta y caminó hacia el auto sin mirar atrás. Isabelle dio un paso vacilante, pero se detuvo a medio movimiento, como si ya supiera que nada de lo que dijera serviría de nada. Mientras Daniel conducía por las calles mojadas, su mente daba vueltas. Los recuerdos, los años, todo se desmorona en cuestión de segundos. No fue solo la traición. Fue una humillación. Fue la ruptura de lo que él creía que era sólido. Con cada kilómetro recorrido, un plan se iba formando en su mente. No necesitaba venganza barata, no necesitaba gritos ni arrebatos de ira. Lo que necesitaba era algo definitivo. Algo que garantizara que esta historia no terminaría como planearon Leonard e Isabelle. Al día siguiente, la bomba explotó. La esposa de Leonard recibió un correo electrónico anónimo. Con estampados. Con prueba. Con detalles que no dejaron lugar a dudas. La dirección de la empresa recibió un expediente completo sobre malversación de dinero, firmas ilegales y depósitos ocultos. El escándalo no tardó en difundirse. Leonard fue llamado a una reunión de emergencia. Entró a la sala de conferencias todavía con una postura confiada, pero cuando las acusaciones comenzaron a leerse en voz alta, la sangre se le fue de la cara. Los directores lo miraron con dureza. Las pruebas estaban sobre la mesa. No hubo escapatoria. Intentó discutir, intentó decir que todo era solo un malentendido, pero entonces el nombre de Isabelle surgió en medio de las acusaciones. Y cuando entró en la habitación, pálida y visiblemente asustada, lo único que pudo hacer fue mirar a Daniel, que estaba sentado al fondo de la habitación, con los brazos cruzados, observando cómo todo se desarrollaba exactamente como él lo había planeado. La caída no fue rápida. Pero fue definitivo. Leonard fue despedido inmediatamente. Procesado. Isabelle perdió todo dentro de la empresa. ¿Y Daniel? Se levantó, se arregló la chaqueta y salió de la habitación sin mirar atrás. Había un nuevo camino por delante. Y no tenía intención de perder más tiempo pensando en el pasado. El caos que siguió a la revelación fue como un fuego que nadie pudo apagar. La empresa estaba en un caos. Las noticias sobre el plan fraudulento que involucraba a Leonard e Isabelle se extendieron como una plaga, devorando la reputación de ambos antes de que tuvieran la oportunidad de defenderse. Los pasillos se llenaron de susurros, miradas furtivas, comentarios cortantes que resonaban como cuchillos afilados en la piel de los culpables. Leonard intentó discutir, intentó minimizar el daño, intentó aferrarse a cualquier hilo de control que todavía creía tener. Pero la verdad ya quedó expuesta y, ante la evidencia, su poder se desmoronó. Se llamó a seguridad para escoltarlo y salió del edificio con la cabeza gacha, consciente de que su carrera había terminado. Isabelle, por otro lado, permaneció allí, inmóvil, sintiendo el peso del juicio en los ojos de todos los que la rodeaban. La vergüenza era asfixiante. Intentó hablar con Daniel, pero él ni siquiera la miró. Su presencia en esa habitación fue suficiente. No necesitaba decir nada más. Su castigo no vendría de sus palabras, sino de la ruina que ella misma se provocó. Sin la protección de Leonard, sin el prestigio que creía poseer, ahora estaba sola. El mundo al que se aferraba se estaba desmoronando lentamente y no había nadie que la detuviera. Intentó afirmar que había sido manipulada, intentó justificarse, pero nadie quiso oírlo. Para la Junta era irrelevante si había sido utilizada o si había entrado por su propia voluntad. El caso es que su firma estaba en los documentos, que su complicidad era innegable. Y ahora, no importaba lo que dijera. Daniel salió del edificio sin despedirse de nadie. Caminó por la transitada calle sin un rumbo claro, sintiendo el peso de todo lo sucedido en los últimos días. No sentí satisfacción. No sentí ningún alivio. Solo un profundo cansancio, un vacío que no se podía llenar. Había destruido las vidas de Leonard e Isabelle, pero ¿eso realmente trajo paz? Miró hacia el cielo gris, sintió el viento frío cortando su rostro y se dio cuenta de que, por primera vez en años, estaba realmente solo. La casa que una vez llamó hogar ya no le pertenecía. Al entrar encontró todo igual, pero al mismo tiempo, nada parecía igual. Los muebles, las fotografías aún clavadas en las paredes, el olor de su perfume que aún impregnaba el aire.
pero esa ya no era su vida. Era solo un vestigio del pasado que ahora necesitaba dejar atrás. Caminó hasta el dormitorio, abrió el armario y vio su ropa colgada, organizada con la misma precisión de siempre. Sintió una necesidad casi incontrolable de arrancar todo de allí, de borrar todo rastro de su existencia dentro de ese espacio. Pero en lugar de eso, simplemente cerró los ojos y respiró hondo. Al día siguiente se fue sin avisar. No quería hablar, no quería más explicaciones, no quería que Isabelle tuviera la oportunidad de intentar revertir lo que era irreversible. Cogió sus maletas, tomó solo lo imprescindible y se fue, dejando atrás un matrimonio fallido, una casa que ya no tenía sentido y una historia que no merecía ser revivida. Condujo durante horas sin un destino definido, simplemente siguiendo el camino, dejando que su mente divagara entre los recuerdos y lo que vendría después. Mientras tanto, Isabelle se hundió en una desesperación cada vez mayor. Intentó ponerse en contacto con Leonard, pero él la ignoró por completo. Ya no había ningún beneficio en mantener ningún vínculo con ella. Se descartó tan rápido como se usó. Los amigos que alguna vez orbitaron a su alrededor desaparecieron. El móvil ya no sonó. Su familia, al descubrir todo, le dio la espalda. El juicio fue despiadado. Intentó defenderse, intentó buscar apoyo, pero no había nadie más. No quedó nada más que un montón de arrepentimientos y la comprensión de que la vida que construyó sobre mentiras se había convertido en su propia prisión. En los días siguientes, la soledad fue su única compañera. Caminó por la casa vacía, sintiendo cada habitación como un cruel recordatorio de lo que había perdido. Miré el teléfono esperando que Daniel llamara, esperando una oportunidad para explicarme, para pedir perdón, para intentar reparar lo irreparable. Pero el silencio fue ensordecedor. Daniel, por su parte, encontró refugio en un pequeño hotel de carretera. Pasé mis días en silencio, viendo las olas romper en la arena, dando tiempo para que me quitara el dolor reciente. Pero en su interior nació una nueva inquietud. Había cerrado un ciclo, destruido a quienes lo traicionaron, pero ¿qué vendría ahora? Su vida había estado definida por esta venganza durante los últimos meses. Ahora que estaba terminado, solo quedaba un vacío incómodo. Ya no sabía quién era sin que la ira lo consumiera. Pero entonces, una noche, algo cambió. Sentado en el bar del hotel, perdido en sus pensamientos, escuchó una voz femenina a su lado. Suave, pero cargado de una firmeza inesperada. Una mujer que no sabía nada de él, que no conocía su historia, pero que con una simple mirada pudo ver el peso que llevaba. Hablaron. Sobre nada. Sobre todo. Y por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió que tal vez había algo más allá del dolor. Mientras tanto, Isabelle miró su reflejo en el espejo y se dio cuenta de que la mujer que veía allí ya no era la misma. ¿Qué quedaba de ella después de todo? ¿Qué queda de alguien que lo perdió todo? Cerró los ojos, intentando imaginar un futuro, pero lo único que vio fue un inmenso vacío frente a él. Y, sin que ella lo supiera, el mundo a su alrededor seguía girando. Sin ella. Sin la importancia que un día pensaste que tenía. Sin nadie que la salve. El viento frío de la noche golpeó el rostro de Daniel mientras caminaba tranquilamente por la arena oscura de la playa desierta. El sonido de las olas rompiendo en la orilla era el único ruido que llenaba el silencio en su interior, un silencio que parecía expandirse cada día más. Había algo extraño en la sensación de estar finalmente libre de esa prisión invisible que había cargado durante tanto tiempo. El peso de la traición, la venganza, las mentiras deshechas, todo eso parecía ahora lejano, como si perteneciera a otra vida. Pero entonces, ¿por qué persiste el vacío? ¿Por qué, incluso después de todo, todavía sentía que algo dentro de él estaba roto? Se detuvo, cerró los ojos y respiró hondo. No había prisas, no había más urgencias. Podría simplemente seguir allí, contemplando el mar y dejando que el tiempo se llevara lo que quedaba de su antigua vida. Pero el tiempo no lo borra todo. Él lo sabía. La traición, la ira, la decepción, nada de eso desaparecería como las huellas que la marea borró en la arena. Tendría que aprender a vivir con eso. El sonido de pasos sobre la arena lo sacó de sus pensamientos. Se giró lentamente y se encontró con los ojos de Sofía, la mujer que había conocido en el bar del hotel días antes.
Ella no sabía nada de él y quizá eso fuera lo que más le atraía de ella. No hubo expectativas, no hubo juicios. Solo dos personas que de alguna manera se encontraron en el momento adecuado. Ella sonrió, una sonrisa ligera y sencilla, como si sintiera que él necesitaba un poco de ligereza en medio del caos que lo consumía. Pensé que te encontraría aquí. Daniel soltó una breve carcajada y sacudió la cabeza. ¿Es tan obvio? No es difícil saber cuando alguien está huyendo de algo. Él se quedó en silencio por un momento, solo mirándola. Había algo tranquilizador en su forma de hablar, como si no necesitara respuestas inmediatas, como si entendiera que algunos dolores no podían explicarse tan fácilmente. ¿Y tú? ¿De qué estás huyendo? Ella miró hacia el mar y respiró hondo antes de responder. De lo que todos huyen. De errores, de arrepentimientos, de decisiones equivocadas. Él asintió. No necesitaba más explicaciones. Cada uno llevaba sus propias cicatrices, algunas más visibles que otras. Sophie se sentó en la arena, acercó las rodillas al pecho y Daniel hizo lo mismo. El silencio entre ambos era confortable, como si fuera un espacio seguro donde no hacía falta decir nada. Pero en el fondo, algo en él sabía que necesitaba seguir adelante. Y tal vez, solo tal vez, pueda ser un comienzo. Mientras tanto, Isabelle estaba sentada en el pequeño apartamento donde ahora vivía, sosteniendo su teléfono celular en sus manos, vacilante. Ya había marcado el número de Daniel al menos 5 veces antes de darme por vencido y borrarlo. ¿Qué dirías? ¿Qué quedaba por decir? Los titulares sobre el escándalo de la empresa todavía circulaban en los periódicos, su reputación estaba destruida y ella sabía que por muchas veces que intentara explicarse, nada podría cambiar lo que ya estaba hecho. Se levantó, caminó hacia la ventana y miró hacia la ciudad, sintiéndose más sola que nunca. Había cometido muchos errores, pero el más grande fue pensar que nunca tendría que pagar por ellos. Ahora no había nadie a su lado. Leonard desapareció por completo, la empresa la despidió sin contemplaciones y su familia cortó el contacto. El departamento era pequeño, impersonal, completamente diferente a la casa que compartía con Daniel. Y la verdad era que, por mucho que intentara negarlo, lo echaba de menos. No porque quisiera volver a estar juntos, porque sabía que era imposible, sino porque él siempre fue lo único verdadero que tuvo. Cerró los ojos por un momento, tratando de alejar el arrepentimiento asfixiante que insistía en crecer dentro de ella. Levantó su celular una vez más, dudó, pero finalmente se decidió. Escribió un mensaje breve y contundente. ¿Podemos hablar? Presionó enviar antes de que pudiera cambiar de opinión. Daniel estaba sentado en la arena cuando sintió vibrar su celular en su bolsillo. Cogió el dispositivo, miró la pantalla y vio el nombre de Isabelle. Por un momento, se quedó mirando el mensaje, sintiendo que algo se agitaba en su interior. Respiró hondo antes de responder. ¿Dónde? Unos minutos más tarde, envió la dirección de un café discreto, alejado de los lugares que frecuentaban habitualmente. Al día siguiente, Daniel llegó al lugar sin saber exactamente qué esperaba de esa conversación. Se sentía diferente, más alejado de todo de lo que jamás imaginó que estaría. Cuando llegó Isabelle, se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. Estaba más delgada, profundos círculos bajo los ojos marcaban su rostro y su mirada tenía un peso que antes no tenía. Ella se sentó frente a él, jugueteando nerviosamente con su taza de café. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Daniel mantuvo su mirada fija en ella, esperando. Pero necesitaba verte. Continuó en silencio. Me equivoqué. Yo sé eso. Pero yo nunca quise que las cosas terminaran así. Él se rió en voz baja, sacudiendo la cabeza. ¿Y cómo pensaste que terminaría, Isabelle? ¿De verdad pensaste que nadie se enteraría? ¿Que esto nunca tendría consecuencias? Ella bajó la cabeza y apretó los labios. Estaba perdido. Todos lo somos. Pero no todo el mundo destruye vidas en el proceso. Tragó con dificultad y tenía los ojos llorosos, pero se negó a llorar allí. ¿Me odias? Daniel dejó escapar un largo suspiro antes de responder. No, simplemente ya no me importa.
Y esa fue la peor respuesta que pudo haber recibido. Ella asintió lentamente, tratando de tragar el dolor que le causaba. Solo quería decir que lo siento. Daniel la miró por unos momentos antes de levantarse. Espero que encuentres una manera de arreglar tu vida, Isabelle. Pero eso ya no tiene nada que ver conmigo. Dejó el dinero del café sobre la mesa y se fue, sin mirar atrás. Se quedó allí, sola, mirando la taza vacía, sintiendo que este era el adiós definitivo. Y tal vez eso era lo que se merecía. El tiempo siguió su implacable curso y el polvo de los acontecimientos se fue asentando poco a poco. Pero algunas heridas nunca sanan del todo, algunos dolores se convierten en sombras permanentes dentro de quienes los padecen. Daniel había dejado todo atrás, pero el pasado no desaparece simplemente, sino que se instala en algún rincón del alma, esperando el momento adecuado para recordar que está ahí. Ya no era el hombre que alguna vez creyó ser. Ya no era el marido devoto, el profesional ejemplar, el hombre que construyó su vida sobre bases sólidas de confianza y estabilidad. Ahora, era alguien que había aprendido por las malas que todo puede desmoronarse en un instante, que el amor no es garantía de lealtad y que algunas personas simplemente eligen destruir lo que debería ser sagrado. Pero al mismo tiempo no era un hombre derrotado. Era alguien que había sobrevivido. Los días se convirtieron en meses y Daniel encontró un nuevo ritmo en su vida. No volvió a su antiguo trabajo, no quería vivir en la misma ciudad, no quería cargar con él los restos de un pasado que ya no le pertenecía. Eligió empezar de nuevo en un lugar donde nadie lo conocía, donde no era el hombre traicionado, el marido engañado, el ejecutivo que expuso un escándalo. Él simplemente lo era. Y, por primera vez en mucho tiempo, eso fue suficiente. Sophie todavía estaba por aquí. No como un reemplazo, no como un parche para un corazón roto, sino como alguien que apareció en el momento adecuado y supo quedarse. No hablaron del pasado. No quería mirar atrás. Mientras tanto, Isabelle se hundía cada día más. El escándalo destruyó cualquier posibilidad que tuviera de reconstruir su carrera. Ninguna empresa quería asociar su nombre con alguien que estuviera involucrado en un plan fraudulento. No importaba cuánto intentara justificarse, cuánto dijera que estaba manipulada, que no sabía las consecuencias, que todo se salió de control. El mundo no quería escuchar sus excusas. El mundo siguió adelante sin ella. El apartamento donde ahora vivía era pequeño y asfixiante. Una cruel ironía para alguien que pasó su vida buscando comodidad, seguridad y estabilidad. Lo perdió todo y al final se dio cuenta de que nunca tuvo nada. Intentó contactar con viejos amigos, pero nadie quería involucrarse. Intentó reconstruir la relación con su familia, pero el desprecio en sus ojos fue suficiente para comprender que ya era demasiado tarde. ¿Daniel? Él era la única persona que realmente la amaba y ella lo destruyó con sus propias manos. Una noche, sentada en el sofá, sosteniendo una botella medio vacía, Isabelle se preguntó en qué momento todo empezó a desmoronarse. ¿Cuándo exactamente has cruzado la línea entre el bien y el mal sin darte cuenta? ¿Podría haber sido intercambiado en la primera mirada con Leonard? ¿En la primera cena disfrazada de cita profesional? ¿En la primera mentira que le dijeron a Daniel? ¿O fue antes de eso, cuando empezó a desear una vida diferente, sin siquiera saber lo que eso significaba? Quizás siempre haya sido así. Quizás ella nunca fue la mujer que pensaba que era. Quizás, al final, la traición no fue un error momentáneo, sino la manifestación inevitable de quien era realmente. Leonard, por otro lado, intentaba desesperadamente escapar de las consecuencias. Nunca fue el tipo de hombre que acepta la derrota, siempre creyó que podía manipular cualquier situación, que podía superar cualquier obstáculo. Pero esta vez no había salida. Se acumularon demandas, se bloquearon cuentas y desaparecieron contactos influyentes. Sin su posición de poder, no era nada. Su esposa lo abandonó, llevándose consigo todo lo que pudo, incluida la dignidad que él nunca supo preservar. Intentó, con lo poco que le quedaba, empezar algo nuevo en otro lugar, pero su nombre quedó marcado. Nunca más volvería a ocupar el puesto que alguna vez ocupó. Lo que quedó fue una sombra del hombre que pretendía ser. Daniel nunca volvió a saber de Isabelle o Leonard después de esa última reunión. No intentó averiguarlo, no quería saberlo.
La curiosidad intentó a menudo arrastrarlo al pasado, pero él se negó a ceder. La vida le había enseñado la lección más grande que cualquiera puede aprender: algunas historias deben quedar atrás. Y eso es exactamente lo que hizo. Avanzó, un día a la vez, sin llevar nada más que lo que valía la pena conservar. Y así, cada uno siguió su destino. Algunos tratando de levantarse de las ruinas que ellos mismos crearon, otros simplemente aprendiendo a vivir sin cargar con el peso de aquellos que ya no eran parte de sus vidas. El pasado no se puede borrar, pero tampoco puede definir lo que está por venir. Al final, la traición no solo destruye las relaciones. Destruye a las personas, corroe el alma, despoja de todo lo que es verdad hasta que solo queda el vacío. Algunos aprenden, otros simplemente caen. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué te pareció esta historia? Comenta tu opinión abajo. Quiero saber qué harías tú en el lugar de Daniel. ¿Se habría vengado de la misma manera? ¿Crees que Isabelle merecía una segunda oportunidad? ¿Y Leonard, crees que tuvo el destino que merecía? Quiero ver tu comentario. Y no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones y darle me gusta para historias más impactantes como esta. Y recuerda, aquí no apoyamos ningún tipo de traición. La verdad siempre sale a la luz y las consecuencias son inevitables. Hasta la próxima.